Hola a todos, sean bienvenidos a Grada Norte, tu canal favorito para estar minuto a minuto atento a cada acontecimiento de este Mundial de Qatar 2022 y no perderte ningún detalle del evento. Repasamos y desglosamos una a una todas las selecciones que serán partícipes en esta Copa del Mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de nuestra cobertura mundialista. Grupo D. En esta ocasión, el recorrido nos trae al Grupo D para este Mundial, donde está presente la actual campeona del torneo, Francia. También aparece una indomable selección de Dinamarca junto a Australia y Túnez. Todas ellas debutarán el 22 de noviembre en Qatar. ¡Empezamos! Francia. No hace falta explicar por qué Francia es una de las selecciones más importantes y representativas en la historia del fútbol, así como de los mundiales, teniendo en cuenta que ya han ganado este torneo en 2 ocasiones, siendo su segundo título en la pasada edición Rusia 2018, donde vencerían a Croacia en la final. El primer campeonato del mundo para los franceses llegó en 1998, donde fueron anfitriones del evento y derrotaron con goleada de 3-0 a la poderosa Brasil en el partido decisivo. Para este mundial, Francia forma parte del Grupo C junto a Dinamarca, Australia y Túnez, y debutarán el próximo 22 de noviembre ante Australia en el estadio Al Hanout. Su clasificación se dio de manera cómoda en las eliminatorias de la UEFA, liderando su grupo y entrando de manera directa al Mundial. Ya son 15 las participaciones de Les Bleus en Copas del Mundo, siendo una de las selecciones que estuvo presente en la primera edición del torneo. Además, Francia también es uno de los 5 países que ha sido anfitrión del evento magno del fútbol en al menos 2 ocasiones. Luego de participar en varias ediciones de los Juegos Olímpicos, el equipo de Francia hizo su primera aparición en el Mundial de 1930 en Uruguay, siendo una de las 4 selecciones europeas que fueron parte del torneo, pero no clasificó de ronda. Lucien Laurent, jugador francés, convirtió el primer gol en la historia de los mundiales. En sus siguientes 2 participaciones, su mejor actuación fue alcanzando los cuartos de final en 1938. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Francia volvería a disputar un mundial en la edición de Suiza 1954, pero el mayor impacto lo tuvieron en Suecia 1958, llegando a semifinales con una gran generación de jugadores que incluía a Raymond Kopa y Jos Fontaine, quien consiguió una marca aún vigente de anotar 13 goles en una misma Copa del Mundo. Entre los años 60 no destacaron y en los 70 disminuyeron las participaciones en torneos importantes, pues fallaron en clasificar a los mundiales de México 70 y Alemania 74, y tampoco pudieron lograr su acceso a las Eurocopas de 1972 y 1976. En los años 80, ya con la presencia de Michel Platini como máxima figura dentro del campo, Francia llegó a las semifinales en el Mundial de España 1982, donde por primera vez en la historia del torneo se definió el pase a la final por las vías de los penales, donde cayeron ante Alemania. Luego de ganar la Eurocopa de 1984, Francia llegaba al Mundial de México como candidata al título, pero volverían a caer derrotados en semifinales ante Alemania. Aunque pese al trago amargo de no estar en la final, se quedaron con el tercer puesto tras derrotar a Bélgica en tiempos extra. En la década siguiente no lograron clasificar al Mundial de Italia 1990, ni al de Estados Unidos 1994, pero la revancha llegaría en 1998, donde la incursión de un joven Zinedine Zidane y de otra gran constelación de jugadores como Didier Deschamps, Laurent Blanc, Robert Pires, Lilian Thuram y Thierry Henry, liderados por el entrenador Aimé Jacquet, lograron ser por primera vez campeones del mundo ante su público. El éxito en este siglo estuvo cerca de llegar nuevamente en el Mundial de Alemania 2006,
donde perdieron la final ante Italia en la tanda de penales, donde lo que más se recuerda es la expulsión de Zinedine Zidane por un cabezazo al jugador italiano Marco Materazzi. Se quedaron sin clasificar de ronda en el Mundial de Sudáfrica 2010, lo cual representaba un fracaso rotundo. En 2014 llegaron hasta los cuartos de final, donde sus verdugos fueron nuevamente los alemanes, y finalmente en 2018 lograron ganar su Copa del Mundo de la mano de Didier Deschamps, ahora como entrenador, con figuras de la talla de Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Rafael Varane, entre otros. El palmarés de Les Bleus, más allá de los 2 mundiales ganados, también cuentan con 2 títulos de Eurocopa logrado en 1984 y en el año 2000, donde definieron la final ante Italia con un gol de oro de David Trezeguet, una regla que por cierto ya está en desuso. El título más reciente para este seleccionado llegó en 2021, donde se coronaron campeones de la Liga de Naciones de la UEFA en su segunda edición, venciendo a España en la final. El máximo goleador histórico de Francia es Thierry Henry con 51 anotaciones, pero el vigente delantero Olivier Giroud está apenas a un gol de igualar esa marca, lo que pudiera ocurrir durante el próximo mundial. El futbolista con más presencia en la selección bleu fue Lilian Thuram, con 142 partidos jugados entre 1994 y 2008, pero le sigue muy de cerca el arquero y actual capitán de Francia, también campeón en 2018, Hugo Lloris, con 139 encuentros disputados. En el presente, Francia cuenta con amplias posibilidades de ser la primera selección que repita el título de campeón del mundo bajo este formato, ya que poseen jugadores de clase mundial que hacen vida en los mejores clubes europeos. Karim Benzema, actual ganador del Balón de Oro y capitán del Real Madrid, es el jugador destacado, quien vuelve a un mundial con Francia después de 8 años. También luce la juventud de Kylian Mbappé como otra importante figura que fue parte del Campeonato del Mundo en 2018, y una línea defensiva de alto nivel con nombres como Jules Koundé, Rafael Varane, Dayot Upamecano, William Saliba, entre otros. Las ausencias que más se lamentan son las de Paul Pogba y N'Golo Kanté por lesión, 2 figuras importantes que guiaron a la selección francesa a esta nueva época dorada. Dinamarca. La selección de Dinamarca cuenta con un buen currículo dentro del fútbol, siendo una referencia entre las selecciones nórdicas de Europa y una protagonista sorpresiva a lo largo de los torneos internacionales importantes. Su debut está programado para el día 22 de noviembre ante Túnez en el estadio Education City. Clasificaron a esta Copa del Mundo siendo líderes de su grupo eliminatorio en la UEFA. Además, llegan en el puesto 10 del ranking FIFA de selecciones y se perfilan como un potencial competidor inesperado. La Unión Danesa de Fútbol fue una de las primeras federaciones que se formaron en Europa, siendo también uno de los miembros fundadores de la FIFA en 1904, y los daneses, por lo tanto, estuvieron presentes en torneos internacionales desde principios del siglo XX. La mejor época de la selección estaría por llegar en los años 80 con la incursión del entrenador alemán Sepp Piontek, pues estuvieron muy cerca de la clasificación a su primera Copa del Mundo en 1982, antes de que finalmente lo lograran para la edición de México 1986, pero previo a eso alcanzaron la clasificación a la Eurocopa de 1984, luego de 20 años de ausencia en ese torneo, haciendo un buen papel y llegando hasta las semifinales. Ya para su primer mundial en 1986, figuras como los hermanos Brian y Michael Laudrup emergieron, al igual que el arquero Peter Schmeichel, entre otros. Llegaron hasta los octavos de final, donde cayeron a manos de España. Posteriormente, tuvieron una buena actuación en la Eurocopa de 1988, pero fallaron en clasificar para el Mundial de Italia en 1990, lo que significó la renuncia de Sepp Piontek y la contratación de Möller Nielsen, quien tenía como prioridad clasificar a la Eurocopa de 1992, pero el proceso empezó con malos resultados y varios jugadores renunciaron a la selección por diferencias con el nuevo estratega, y pese al posterior fracaso de no clasificar al torneo, ocurriría algo que daría comienzo a una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol europeo. Yugoslavia, quien ganó el grupo clasificatorio donde estaba Dinamarca, fue sancionada debido a la guerra de los Balcanes, y
su puesto lo ocuparían los daneses días antes del inicio del torneo. De esta manera y con el planteamiento defensivo que tanto se criticó de Møller, la dinamita danesa, como se le apodó, ganó el título más importante en su historia hasta la fecha. Luego de muchos resultados mixtos, en la década de los 90, Dinamarca volvió a clasificar a un mundial para Francia 1998 con los hermanos Laudrup siendo figuras. También estuvieron presentes en los demás torneos importantes hasta la Eurocopa de 2004. Al volverse al escenario mundialista para Sudáfrica 2010, se quedaron en la fase de grupos y ya en la siguiente edición de Rusia 2018 pudieron meterse hasta los octavos de final. En la última Euro disputada el año pasado, lograron acceder a semifinales. El palmarés de Dinamarca tiene como mayor atractivo la Eurocopa conseguida en 1992 y luego la Copa Confederaciones lograda en 1995 venciendo a Argentina en la final. El título de máximo goleador histórico en la selección lo comparten Poul Nielsen, quien estuvo activo entre 1910 y 1925, y Jon Dahl Tomasson, retirado de Dinamarca en 2010, ambos con 52 goles. El ex arquero Peter Schmeichel posee la mayor cantidad de partidos jugados con 129 apariciones entre 1987 y 2001, pero el actual capitán de esta selección, el defensor Simon Kjær, está a 10 partidos de igualar esa marca. Actualmente las figuras danesas son Christian Eriksen, mediocampista del Manchester United, Andreas Christensen del Barcelona, Jonas Poulsen, delantero del Leipzig alemán, Pierre Hofbjerg, mediocampista del Tottenham de Inglaterra, y el arquero Kasper Schmeichel, hijo del legendario Peter Schmeichel y actual jugador del Niza de Francia. Todos ellos están comandados por el entrenador Kasper Hjulmand desde el 2020. Dinamarca tiene todo para ser uno de los animadores de esta Copa del Mundo gracias a la calidad técnica que ofrecen colectiva e individualmente, y así ganarse una vez más el respeto y el cariño de todos los fanáticos del fútbol en Qatar. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ningún detalle de nuestra cobertura mundialista. Australia. La selección australiana de fútbol ha sido recurrente en los mundiales durante este siglo. Su presencia ha dejado notables recuerdos, siendo uno de los equipos que nunca se puede catalogar como rivales fáciles a pesar de su escasa historia en este deporte. Los Soqueros llegan como el clasificado 38 en el ranking FIFA de selecciones. Actualmente pertenecen a la Confederación Asiática de Fútbol, de la cual son miembros desde el 2005, cuando abandonaron la Confederación de Oceanía, en la cual habían jugado desde su fundación. Fallaron en clasificar para los mundiales de 1966 en Inglaterra y 1970 en México, pero finalmente su primera aparición mundialista se daría en Alemania 1974. Se hizo muy común ver a Australia quedarse cerca de la clasificación para otras ediciones de la Copa del Mundo, donde perdió en la repesca ante seleccionados como Corea del Norte en 1966, Israel en 1970, Escocia en 1986, Argentina en 1994, Irán en 1998 y Uruguay en 2002. Pero el retorno mundialista llegaría en 2006, donde lograron vencer en penales a la selección de Uruguay ante su público y de esa manera volver a la máxima cita futbolística luego de 32 años de ausencia. En la década de los 90 tuvieron una serie de buenos resultados en la Copa Confederaciones, los cuales no pudieron traducir clasificaciones a los mundiales. Llegaron hasta la final y fueron subcampeones en 1997. Posteriormente, en la edición de 2001 se quedaron con el tercer lugar, pues lograron una victoria sobre la vigente campeona del mundo en ese entonces, Francia, en la fase de grupos, y otra contra Brasil para definir la medalla de bronce. El palmarés de Australia cuenta con 4 títulos de la Copa de Naciones de Oceanía, conseguidos en 1980, 1996, 2000 y 2004. De igual manera, lograrían alzarse campeones de la Copa Asiática en 2015, siendo la única selección del mundo que ha logrado ser campeona en 2 confederaciones distintas.
la presencia en los mundiales se hizo más frecuente para Australia, logrando clasificarse a todas las ediciones a partir de su primera aparición en 2006, donde llegaron a octavos de final. En 2010, 2014 y 2018 lograron su clasificación de manera directa en sus grupos eliminatorios, pero para esta cita en Qatar tuvieron que jugar la repesca ante Perú, donde nuevamente la tanda de penales fue la protagonista con la victoria para Australia. El máximo referente de esta selección a nivel histórico fue Tim Cahill, quien disputó 4 mundiales y además se mantiene como el máximo goleador con esta camiseta, marcando 50 goles entre 2004 y 2018. También quedó a un solo partido de igualar la marca del arquero Mark Schwarzer con 109 apariciones, siendo Cahill el segundo futbolista con más partidos jugados en esta selección. Los actuales exponentes de este equipo son el arquero y capitán Matthew Ryan, actual jugador del Copenhagen de la liga danesa, Aaron Mooy del Celtic de Escocia, Milos Degenek del Columbus Crew de la MLS estadounidense y Matthew Leakey del Melbourne City de la liga local. Están dirigidos por el entrenador australiano Graham Arnold. Australia luce como uno de los participantes que pueden detonar el evento con algún resultado inesperado, gracias a su juego pragmático y gran capacidad física y táctica. Túnez. La selección tunecina vuelve a la Copa del Mundo luego de haber participado en la edición anterior y levantado la mano como uno de los contendientes africanos que tendrán la asignatura de hacer historia en esta edición del torneo en Qatar. Túnez clasificó a esta copa como uno de los 5 africanos que obtuvieron su cupo luego de las eliminatorias continentales. Túnez se clasificó a la Copa África de Naciones por primera vez en 1962, donde lograron alcanzar el tercer lugar y así empezar a ganar atención. Un año después lograron ser campeones de la Copa Árabe y además volvieron a clasificar para la Copa Africana en el mismo 1963. Luego de ser anfitriones de la Copa Africana de 1965 y llegar hasta la final, la cual perderían ante Ghana, no volvieron a participar en este torneo hasta 1978, donde lograron tener un tercer lugar que generó expectativas de cara al eventual debut mundialista. La primera aparición mundialista para las Águilas del Cartago llegó en 1978, cuando Argentina fue la sede del torneo, logrando vencer a México y empatar ante Alemania, la vigente campeona del mundo en aquel entonces. No lograron clasificar a la siguiente fase, pero fueron recibidos como héroes en su país. Finalmente, la reaparición en la Copa del Mundo llegó para el Mundial de Francia 1998, donde tampoco lograron superar la barrera de la fase de grupos. Ya en el año 2002 llegó la contratación del entrenador francés Roger Lamer. Él tomaba una selección tunecina que venía de participar sin mayor éxito en el Mundial de Corea-Japón 2002, siendo eliminada en primera fase. Lamer orquestó la obtención del título más importante en la historia de esta selección, en la Copa Africana de Naciones, de la cual serían anfitriones en 2004, ganando el título ante los representantes de Marruecos y así ganándose el derecho de estar en la Copa de Confederaciones del año 2005. Lograron clasificar a su tercer mundial consecutivo para la edición de Alemania 2006, donde tampoco gozaron de la fortuna de clasificar a los octavos de final. 2 años después, Lamer renunció y cerró un ciclo que se recuerda como uno de los mejores de la selección de Túnez. El jugador con más presencias en este seleccionado es Radi Jaidi, con 105 partidos entre 1996 y 2009. Mientras tanto, el goleador histórico es Issam Yema, con 36 anotaciones entre 2005 y 2014, pero el actual miembro de la selección, Wahbi Khazri, es el segundo en la lista con 22 goles. Khaled Kadri es el actual entrenador de la selección, designado este año para sustituir al también tunecino Monder Kebayer. Uno de los jugadores a seguir es Hannibal Mejbri, de apenas 20 años, cuya ficha pertenece al Manchester United de Inglaterra, así como también destaca el capitán Youssef Zaghni. Túnez tiene una cita con la historia y con sus fanáticos, pues quieren dejar bien representado al fútbol árabe y no hay mejor oportunidad que hacerlo que en Medio Oriente. Recuerda suscribirte a nuestro canal.
darle like a este video y activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ningún detalle sobre nuestra cobertura mundialista. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo para que YouTube te recomiende nuestros siguientes videos. Nos vemos en el próximo grupo. ¡Hasta la próxima!